Hola, ¿qué tal? Esto es Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos y vamos a dar inicio a la introducción a la unidad 3 con el tema Educación basada en competencias. Espero que les resulte muy interesante, es un tema de mucha actualidad. Bueno, eh, ustedes saben que con las actuales reformas educativas, el concepto de educación basada en competencia como un concepto organizador de los programas de estudio, de las currículas, pues ha resultado muy interesante y muy enriquecedor porque ha venido a satisfacer ciertas necesidades que antes se habían quedado rezagadas al criterio de las personas. Bueno, cuando les digo esto me estoy recordando los oficios. Ustedes saben que hay personas que se dedican a la carpintería, a la mecánica, a la electricidad y a otras actividades así, que con el paso del tiempo se han vuelto expertos en la materia, pero que dependen del reconocimiento social del lugar donde trabajan para poder ser valorados. Entonces, la educación basada en competencias, el concepto mismo de competencias e incluso de certificación de competencias, nos lleva a la posibilidad de que estas personas puedan ser certificadas, reconocidas oficialmente como expertos en su área, y este reconocimiento les otorga un nivel de profesión, vamos, como profesionales en lo que hacen, ¿no? Lo cual permite que las empresas puedan tomar decisiones con mayor fundamento a la hora de contratar personal especializado. Sin embargo, también la educación por competencias se ha vuelto muy relevante en la educación superior, en la educación media, porque de alguna manera lo que estamos tratando de lograr, sobre todo con el concepto de innovación, es el desarrollar estudiantes, el desarrollar profesionistas con competencias ya logradas que les permitan ser mucho más competitivos en la sociedad. Entonces, bueno, esto hace que la educación basada en competencias sea reconocida como una propuesta muy innovadora y muy prometedora. Sin embargo, el término competencia sigue siendo ambiguo con relación a su definición y se han propuesto diferentes opciones. Nosotros podemos partir de la base de que el concepto de competencia debe por lo menos reunir dos elementos muy importantes. Por una parte, debe de contemplar los criterios que se espera obtener, es decir, qué es lo que pretendemos obtener en términos de habilidades y en términos de resultados. Y por el otro lado, cuál es el desempeño que una persona debe exhibir para el cumplimiento de esos criterios. Entonces, como ustedes ven, aquí el fin, los resultados, no necesariamente justifican los medios. O sea, tenemos unos criterios a alcanzar y esos criterios, unos criterios, digamos, de desempeño a alcanzar, a desarrollar, y tenemos un criterio terminal a conseguir. Eso quiere decir que esos criterios de desempeño tienen que ser cubiertos porque prevén una serie de cualidades que es fundamental que el sujeto aprenda y desarrolle. Entonces, otro concepto muy importante va a ser el que lo que nosotros estemos enseñando sea generalizable a diferentes situaciones. Debe ser generalizable a diferentes situaciones y vamos a volver sobre eso, me parece que en la próxima diapositiva. Por lo pronto podemos decir que una de las visiones más generalizadas acerca del concepto de competencias es aquella que ve la competencia como un conjunto de tres elementos. Por un lado, los conocimientos, por otro lado, las destrezas o habilidades y por el otro lado, las actitudes, que respectivamente han sido identificadas con el saber, el hacer y el ser. Es decir,
No basta con saber, es preciso saber hacer y es preciso hacerlo con el espíritu adecuado. Ahora, Irigoyen, Acuña y Jiménez nos dicen que la educación por competencias tiene una característica muy importante y es enfocar al sujeto hacia situaciones reales. Entonces, la capacitación debe prever el desarrollo de habilidades que sean lo suficientemente flexibles como para poder ser aplicables en diferentes situaciones reales, incluso no previstas en el aula de clase. El alumno debe desarrollar esta flexibilidad, esta capacidad operativa, adaptativa a diferentes situaciones. Ahora, Irigoyen y colaboradores sugieren la noción de interacción didáctica como el segmento analítico para las interacciones educativas, o lo que podemos llamar también episodios instruccionales, y definen esta noción como el intercambio recíproco entre sujetos, lo que sería el intercambio entre docente y estudiante, y los objetos o situaciones referentes, que serían los materiales de estudio, en condiciones definidas por el ámbito de desempeño, que es la disciplina o la profesión. Es decir, ellos parten de que esta unidad, que podría ser muy bien la unidad de análisis, ¿no?, de estudio, debe reparar entonces en esas interacciones, en la interacción entre docente y estudiante con relación a la materia que se está previendo. Entonces, la pregunta es cómo desarrollar competencias en el ámbito científico, que es lo que se proponen aclarar los autores o ejemplificar con ello lo que están proponiendo. Bueno, los autores nos dicen que el docente, como auspiciador de estudiantes competentes, debe mediar la relación estudiante-objetos referentes a partir de dos movimientos. Uno de modelaje, es decir, mostrándole cómo se hace, y la otra moldeando las maneras pertinentes de decir, es decir, el expresar en palabras el conocimiento que el sujeto ha adquirido, el hacer, que tiene que ver con las habilidades, como hemos visto, y los aspectos actitudinales, que tienen como referencia el ser. Este acto de moldear, pues no es otra cosa que el proceso de corregir, ¿no?, lo que el sujeto está haciendo. Es una corrección que recuerda mucho el papel de un mentor, ¿no? Fíjate cómo lo hago para que tú lo hagas de manera similar o con el mismo grado de eficiencia. Y bueno, pues para ello los autores, Irigoyen y colaboradores, Acuña, Morán, señalan tres aspectos muy importantes que el docente debe de cubrir. Por un lado, y como es de esperarse, que tenga, que tenga experiencia profesional en el área que pretende enseñar, es decir, que cuente con una educación disciplinar del área que está enseñando. Por otro lado, debe tener experiencia docente, es decir, debe tener un sentido pedagógico didáctico, de acuerdo con los autores, una formación en docencia que le permita afrontar los retos que significa estar al frente de un grupo para el desarrollo de competencias. Y finalmente, un aspecto bien importante, que es el sentido científico técnico, que no es otra cosa que contar con experiencia científica. El docente debe tener esto. Ahora, estos dos elementos primeros son muy común, o podemos encontrar, lo más común es que nosotros encontremos experiencia profesional. La experiencia docente es muy rara y las universidades generalmente se preocupan poco por capacitar a los profesionales que contratan para desempeñar esta función docente. No hay una supervisión continua más allá de una evaluación en la cual le preguntan a los estudiantes si les gusta o no les gusta el profesor en diferentes áreas. Pero este tipo de evaluación deja mucho que decir. Una evaluación in situ que capacitara al docente para llevar a cabo su función sería muchísimo más exitosa. Y el tercer punto
La experiencia científica es algo que es muy difícil encontrar en un docente que se encargue de desarrollar habilidades en el ámbito científico. Porque uno, las universidades le dan muy poca importancia a este tipo de educación científica y normalmente ponen a profesores que a juicio de ellos mismos sepan algo de ciencia, aunque nunca hayan hecho investigación. Entonces, es un requisito indispensable haber hecho investigación científica e incluso haber llegado a publicar un artículo científico en una revista indizada, en una buena revista científica, para poder mostrarle a los alumnos de qué se trata o cómo se opera en el campo de la ciencia. Entonces, hay aspectos que también son muy importantes. El asunto para la educación en ciencia no es nada más cuestión de ideas. En la investigación que Soto nos ha mostrado en uno de sus artículos que ustedes tendrán ocasión de leer, investigando el problema de la didáctica, de la teoría evolucionista y la teoría creacionista, o sea, la teoría evolucionista de Darwin y la teoría creacionista que por lo general se atribuye a las religiones que tienen como origen la tradición judeo-cristiana. Bueno, cuando él investiga esto en los niveles equivalentes de primaria y secundaria, halla, en resumidas cuentas, que los valores que los docentes poseen suelen mediar o suelen definir su actitud a favor o en contra de la impartición o no de estas teorías. Si el docente es absolutamente evolucionista y no tiene una religión específica o es ateo o agnóstico, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente no menciona la teoría creacionista. Si el docente es profundamente religioso, desacredita la teoría de Darwin y promueve la teoría creacionista. Eh, Esto no corresponde a una actitud objetiva, positiva, de parte del docente, que debería de darle la misma validez la misma posibilidad de exhibición a las dos teorías. Lo que encuentra Soto es que el hecho de que el solo conocimiento sobre la teoría de la evolución o sobre la teoría del creacionismo no es requisito fundamental o condición suficiente para que el docente hable de estas teorías o las promueva entre sus alumnos como objeto de conocimiento. Eh, este artículo de Soto pone de manifiesto la cuestión de los valores, no solo del docente, sino por extensión al estudiante mismo. Los valores son muy importantes en la transmisión del trabajo docente. Pero desafortunadamente se desdeña el análisis del papel que estos valores juegan en el quehacer profesional. Ya en otro contexto, en el contexto de la psicoterapia, un autor apellidado Berguín, él decía que el problema en la labor profesional no son los valores, no es el hecho de que un profesor sea profundamente religioso, sino que se intenta ignorar la influencia epistemológica que estos valores ejercen en el ejercicio, en este caso en el ejercicio docente. Y eso definitivamente no puede ser, porque los valores es un elemento muy importante que median el accionar de los docentes a la hora de promover conocimientos científicos o una cultura científica. Un problema que solemos encontrarnos en los docentes es que carecen de los conocimientos y la experiencia científica necesarias. ¿Por qué es esto? Bueno, a mi juicio, yo creo que esto ha sido una consecuencia de nuestro sistema educativo, que ha sido muy torpe en la enseñanza de la metodología científica, porque, pues lógicamente México durante muchos años careció de programas definidos para el desarrollo de investigadores. Eh, Solo en la actualidad, en los últimos 10 años, se han vivido
cambios muy radicales en ese sentido, y hoy asistimos a la generación de doctores en diferentes áreas disciplinarias que poco a poco van a ir garantizando o van a ir posibilitando el hecho de que la educación metodológica, científica en las universidades, en los centros de educación, pueda ser de mucha mayor calidad. En el área de la enseñanza de la ciencia, el reto, de acuerdo con Fernández y Peña, siguiendo los criterios de la OCDE, es alcanzar la alfabetización científica para todos, y cuando digo todos se refiere a toda la población, con la calidad y la equidad necesarias. Este concepto de alfabetización científica es muy importante. La gente asume decisiones con base en el sentido común, mas no con base en evidencia científica. Otro es el que todos los ciudadanos deben utilizar el conocimiento científico, identificar preguntas relevantes y extraer conclusiones basadas en evidencias. La gente sigue basándose en criterios de verdad que no son tales, son criterios bastante fallidos. Otro, y muy importante también, que las personas comprendan y ayuden a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios realizados en él a través de la actividad humana. Los políticos asumen todos los días decisiones basadas fundamentalmente en conveniencias políticas, justificando sus decisiones con argumentos que no cuentan con evidencia científica. Y la sociedad no repara en ello porque simplemente no está educada para pensar en términos de toma de decisiones con base en evidencia. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en la cuestión de la ciencia? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad del conocimiento. Porque el conocimiento se produce vertiginosamente a nivel global. Todos los días se publican artículos científicos en revistas especializadas, y se publican a nivel mundial en todos los países o en la mayoría de los países subdesarrollados y desarrollados. Y vamos, es un crecimiento verdaderamente vertiginoso. La información se produce de una manera impresionante. Entonces, otra condición sería porque este conocimiento está basado en evidencias científicas. Es decir, eh, el conocimiento no se trata de ensayos, no se trata de mi opinión sobre un determinado problema, sino se trata de hallazgos, de productos que son desarrollados a partir de la aplicación de una metodología científica. Todo eso nos lleva al hecho fundamental de que en la actualidad, en los países más desarrollados, el sentido común ya no basta para tomar una decisión. Se espera que cuando se prevé resolver un problema que trasciende a la sociedad, estas decisiones se tomen con base en evidencia científica. Vamos a hacer una pausa. Yo les pido que hagan una pausa en este momento, que dejen por un instante esta presentación, que acudan a la plataforma Blackboard y en la semana 3 identifiquen el video que se titula La sociedad del conocimiento. Vean ustedes este video donde van a poder darse cuenta de lo importante que es el conocimiento en la actualidad, y al terminar vuelvan a esta presentación para continuar con el tema. Muy bien, espero que el video les haya resultado interesante. Bueno, existe un interesante informe desarrollado por la Comunidad Europea que se titula Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida, un marco de referencia europeo. Ustedes podrán encontrar este documento en la bibliografía recomendada en la plataforma. Bien, en este documento la Unión Europea está proponiendo el desarrollo de competencias en matemática y en ciencia
y tecnología como fundamental para los países europeos. ¿Qué están proponiendo ellos? Pues están proponiendo alfabetización numérica. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es esa falta de educación en habilidades numéricas. Las matemáticas definitivamente no se nos dan. Y ese es un problema que debe estar enraizado en la manera de hacer este trabajo, en la manera de transmitir en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, para ellos consideran en este momento que es algo muy importante. Hacen énfasis en el proceso más que en el resultado y en la actividad más que en el conocimiento. Privilegian privilegian el poder desarrollar en el alumno el sentido que tiene el poder actuar de acuerdo con un proceso válido para llegar al conocimiento. Se habla también de la alfabetización científica, de la que ya hemos hablado. Es muy importante que la sociedad empiece a pensar en esos términos, pero también en la competencia en tecnología, que ellos entienden como la aplicación de los conocimientos y la metodología con el objeto de modificar el entorno natural en respuesta a deseos o necesidades humanas, el poder interactuar, el tener el saber y poder instrumentar los avances tecnológicos necesarios para resolver problemas prácticos, inmediatos en la sociedad. Entonces, este informe es interesante, yo les sugiero que lo lean porque hace una propuesta concreta sobre cómo podrían diseñar la educación en términos de lo que ellos consideran competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Vivimos, como vieron en el video, en una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento se produce en grandes cantidades y donde todo parece ser que lo importante es tener una base de conocimientos básica, pero más que eso, tener un importante, ¿cómo se dice? Bueno, un importante conjunto de herramientas que nos permitan acceder a conocimientos nuevos, llegar a conocimientos ya validados o producir los propios conocimientos que nos hacen falta obtener para poder resolver problemas concretos. Entonces, esta propuesta de la Comunidad Europea es muy importante. ¿Cómo educar por competencias? Bueno, Irigoyen, Acuyo y Jiménez nos proponen, a través de la acentuación del papel del lenguaje, fomentar que las interacciones didácticas en el ámbito de la formación científica se lleven a cabo en función de conceptos, instrumentos y mediciones. ¿Qué proponen ellos? Pues que identifiquemos en la práctica, identifiquemos hechos, elaboremos preguntas, instrumentemos arreglos, formas de resolver esas preguntas, observar los resultados, representarnos los datos que se pueden obtener en un proceso de investigación. Proponen que las interacciones que un estudiante de ciencias establezca con este interactuar eh, con la materia de estudio, con el docente, sean mediadas por las diferentes modalidades que asume el discurso didáctico. Es decir, el discurso didáctico que proviene del docente y que de alguna manera modela, eh, ¿cómo se dice? Bueno, que de alguna manera influye con su decir la comprensión y el dominio del estudiante en el hacer, ¿no? Es decir, el docente en su discurso establece un repertorio lingüístico que del cual el estudiante se puede nutrir a partir de una atenta escucha, de la observación, de la manipulación de las técnicas en interacción con la realidad, leyendo, hablando, escribiendo, formulando cosas. La disponibilidad de las nuevas tecnologías para la enseñanza, nos comentan ellos, no
no modifica el quehacer del docente. Es decir, estas herramientas tecnológicas que solemos tener a disposición en el aula o que el alumno tiene en su casa en sus momentos de estudio, no hacen que el papel del docente pase a una... no hacen que el docente eh, pueda ser un objeto prescindible, sino que por el contrario, o sea, son elementos que de alguna manera vienen a enriquecer este quehacer. Ahora bien, eh, personalmente he sugerido, en combinación con la maestra Zaragoza, a partir de la formulación de un artículo eh, que hemos anexado también a la plataforma, que se titula Cómo desarrollar habilidades de investigación, el uso de artículos de investigación, el uso de artículos científicos. Ahí hemos nosotros propuesto que en realidad los artículos de investigación, los artículos científicos, son como una supercarretera donde el estudiante puede efectivamente desarrollar estas habilidades científicas, puede habilitarse a través de su ejercicio, a través de su lectura, de, a través de su lectura, a través de su ejercicio, puede el estudiante ir desarrollando las habilidades necesarias, pero no solamente a través de eso, sino a través de el ponerse a escribir sus propios artículos a partir de leer los artículos de los cuales puede disponer. El uso de artículos de investigación es algo que ocurre a veces en las aulas, pero a nivel superior, digamos, a nivel de licenciatura, no suelen formar parte de un programa específico para el desarrollo de habilidades de investigación. Entonces, cuando nosotros formulamos eh, un programa donde a cada nivel proveemos con artículos adecuados. Por ejemplo, en los primeros niveles podemos dar revisiones, en niveles superiores podemos dar artículos basados en investigaciones descriptivas eh, y así sucesivamente ir elevando la complejidad de los artículos, haciendo coincidir estos artículos con las materias que sobre metodología, estadística, diseño de instrumentos de medición ha ido recibiendo el alumno. Entonces vamos haciendo del uso cotidiano de artículos de investigación en el aula de clase el escenario suficiente para que el alumno ejercite esos conocimientos que adquiere del profesor en aquellas materias. Entonces, cuando nosotros actuamos así, estamos siguiendo de alguna forma las recomendaciones que veíamos de Irigoyen con relación a ese constante ejercicio que de alguna manera debe desarrollar el docente. Vamos a hacer otra pausa. Deténganse aquí por un momento y entren nuevamente a la plataforma Blackboard. Localicen, hay dos videos allí, uno que se llama Redalic 2.2 que nos muestra el alcance de una base de datos científica y por el otro un video que probablemente está un poquito pasado de actualidad, pero que nos muestra el importante papel que pueden tener los artículos de investigación en la labor docente en la labor académica de nuestros alumnos. Entonces, vean estos videos y vuelvan nuevamente a esta pantalla para cerrar nuestra introducción. Muy bien. Bueno, ya tuvieron ustedes oportunidad de reflexionar un poco acerca de los artículos de investigación. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de su empleo? Uno, que el alumno se familiariza con el lenguaje científico. Dos, desarrolla una comprensión natural
de los conceptos fundamentales de la ciencia. Estos conceptos se los va a encontrar de artículo en artículo. Tendrá que acudir a otras fuentes para saber qué significa determinado concepto, o podrá preguntarle al profesor acerca de ese concepto y el profesor podrá aprovechar esta coyuntura para hablar acerca de estos términos, iluminando al resto de los alumnos también. Por otro lado, el alumno tendrá la oportunidad de desarrollarse académicamente mediante conocimientos de vanguardia. Si nosotros basamos nuestra actividad docente en artículos que fueron publicados en los últimos 2 años o 3 años sobre cierta materia, lo que estamos haciendo es manejar un conocimiento con una actualidad que no nos dan los libros de texto, que no nos dan los libros simplemente. ¿Por qué? Porque esos artículos corresponden a investigaciones que tienen toda la actualidad. Son artículos que se discuten y que se trabajan en las universidades más importantes del mundo. Son artículos que forman parte de la currícula de la Universidad de Harvard, de Yale, de las mejores universidades. Entonces, esto es muy interesante porque si nosotros utilizamos como política educativa eh, artículos publicados en los últimos 2 años de preferencia, lo que vamos a tener ahí es una educación de vanguardia. Ahora, los artículos le permiten al alumno operar con bajos costos, con bajos costos de operación, valga la redundancia. Los artículos suelen ser económicos y de fácil acceso. La tendencia internacional es generar cada vez más bases de datos de libre acceso para que la ciencia no cueste y tenga mayores oportunidades de ser difundida entre los diferentes países. Y otro punto muy importante, que el alumno construye su propio saber a través del análisis, la discusión de artículos, la formulación de manuscritos científicos. Cuando nosotros le pedimos que hagan una revisión por lo menos de una serie de artículos, lo estamos llevando a el manejo cognitivo y manual de toda esta información. Le estamos permitiendo producir y publicar conocimientos propios. Cuando nosotros logramos que un equipo produzca una investigación metodológicamente impecable, es muy posible que el conocimiento que produzca esa investigación tenga la calidad necesaria para poder ser publicado. Otro punto es el compromiso personal que logra el alumno con sus propios hallazgos. Cuando un alumno, así sea una revisión publicada en una revista de la propia universidad, una revista estudiantil, cuando el alumno ve publicado su trabajo, va desarrollando un compromiso personal con esas ideas. Entonces, la ganancia que se obtiene con el uso de artículos de investigación es muy importante. Ahora bien, en nuestra próxima aula virtual esperamos poder dar pie a un debate sobre este tema. El tema es educar por competencias y sociedad del conocimiento en Latinoamérica. Ustedes saben que mucha de la información que estamos manejando pues es plenamente aplicable en países desarrollados, pero ¿cómo se inscribe la educación por competencias en la situación social y económica del México actual con respecto a nuestros índices de pobreza, el nivel educativo general preponderante, la polarización socioeconómica de la sociedad en no pobres y pobres, la alfabetización científico-tecnológica? Estos son algunas de las áreas donde nuestro debate puede llevarse a cabo en nuestra aula virtual de esta semana. Espero que esta pequeña introducción haya sido de su agrado. Espero no haberlos revuelto demasiado. En algunos momentos como que la ardillita se me tropieza, pero bueno. Estoy a sus órdenes como siempre en mi correo armando-rivera@mai.vm.edu.mx. Manden todas sus dudas al foro de dudas.
Ahí yo les contestaré a la brevedad posible y permitiremos que también sus compañeros se enriquezcan. A lo mejor otros tienen las mismas dudas que ustedes. Bueno, pues eso es todo por hoy y recuerden, si ya estamos aquí, hagámoslo bien.